Claro. Bueno, en cuanto a continuando lo que viene Horacio, yo voy a hacer un breve resumen de lo que es la hidratación en cuanto a la fisiopatología de los líquidos corporales para tener un poquito más de conocimiento de lo que voy a hablar. En cuanto a los líquidos corporales, hay que considerar tres componentes desde la fisiopatología. Uno es la cantidad total de agua y solutos en el organismo en su conjunto, que este va a ser el resultado de un equilibrio que va a estar regulado por la ingesta y las pérdidas. El segundo punto es la distribución del agua y los solutos en los distintos compartimientos, que también esto tiene una vital importancia, dado que se necesita una cantidad de energía considerable para mantener ese equilibrio estable dentro de los distintos compartimientos. Y el tercer punto es la concentración de solutos en cada compartimiento, que es lo que un poquito estuvo hablando Horacio, por las distintas funciones que tienen los distintos solutos en cada compartimiento. En cuanto a la distribución del agua corporal total, tenemos que tener en cuenta que el agua corporal total representa el 50 a 70% de la masa corporal total. Y que ese porcentaje va a variar según la edad, que va a ser inversamente proporcional a esta. Al año se habla que ese porcentaje de masa corporal va a ser de un 60%, es decir, va a alcanzar el nivel adulto. De modo que el porcentaje de agua corporal total desde el feto a un niño recién nacido es mucho mayor que el del adulto y así de un niño de 1 año. En cuanto al agua corporal total, tiene dos compartimientos principales. Uno es el líquido extracelular, que eso va a representar el 20 al 25% del peso corporal, y que este es lo que dije anteriormente, en el feto es mucho mayor que del espacio intracelular, y que esta proporción va a ir disminuyendo hacia los 9 meses aproximadamente el año, y que va a ir disminuyendo como lo dije anteriormente. Esa pérdida de ese líquido extracelular se va a deber a un mayor crecimiento del tejido celular, a un menor desarrollo del colágeno frente al músculo que va a ir desarrollando el niño durante los primeros meses de vida, obvio. Luego, ese líquido extracelular va a mantener una relación bastante lineal con el peso y con la cantidad de agua, tanto de los lactantes como de los niños normales estamos hablando. Esa agua extracelular se divide en el plasma o líquido intravascular, líquido intersticial y agua transcelular. Esa agua transcelular se considera una fracción especializada de lo que es el líquido extracelular, porque va a estar constituido por todo lo que es las secreciones gastrointestinales, el líquido cefalorraquídeo, el intraocular, pleural, peritoneal, sinovial. Por el otro lado, tenemos el agua o líquido intracelular, que va a representar el 30 o 40% del peso corporal. ¿Y qué es la diferencia entre la cantidad total de agua del organismo y el agua extracelular? Tenemos que tener en cuenta que el descenso del agua corporal total se produce a nivel... Esperen que se me pasó la diapositiva. El descenso del agua corporal total se produce a expensas del líquido extracelular. En cuanto a la regulación del agua del organismo, ¿me van siguiendo? Sí, Vivi, sí, Sí, vamos muy bien. Es un tema muy
para llegar a lo que quiero darles, les quise un resumen así, por ahí. No, está perfecto. Bien, se entiende bien. Bueno, en cuanto a la regulación del agua del organismo, voy a decir que las membranas celulares son muy permeables al agua, pero no son impermeables igual a todos los solutos, ¿sí? El agua se distribuye según el contenido de solutos impermeables u osmóticamente activos de cada compartimiento. Por ejemplo, el sodio o la glucosa, que son los determinantes del movimiento, sobre todo predominio del líquido extracelular, que es el principal metabolito del compartimiento extracelular. Los solutos permeables, en cambio, se van a distribuir, van a ir y venir entre el líquido extracelular y el extracelular, por ejemplo, la urea. Voy a definir dos conceptos, que es la osmolaridad y la tonicidad, que no son lo mismo, que es, la osmolaridad refleja la concentración de solutos, tanto permeables como impermeables, en un líquido. Y la osmolaridad efectiva o la tonicidad va a reflejar la concentración de solutos impermeables. Hablamos de solutos impermeables a los solutos que estarían en el extracelular, sobre todo, que es el sodio. De modo que la osmolaridad del líquido extracelular depende del sodio y del anión acompañante, que va a ser el cloro y el bicarbonato, y del líquido intracelular depende del potasio y del anión acompañante, que es el fósforo. Son dos fórmulas que doy que en los estados de hidratación se consideran importantes, yo se las agregué, no es un tema, creo que ustedes lo tienen que saber, porque a mí me quedaría claro si ustedes supieran a partir de esta clase lo que es la hidratación oral y lo que es un plan básico de rehidratación endovenosa. En cuanto al equilibrio normal de agua, hablamos de los ingresos y los egresos. Los ingresos, normalmente la ingestión de agua es estimulada por el centro de la sed. Hay factores que van a estimular o que van a deprimir la sed, como son esa osmolaridad del plasma, la pérdida del volumen del líquido extracelular mayor del 10%, que eso, el líquido extracelular, está manejado el volumen por el metabolito activo, que es el sodio, entonces la pérdida importante del líquido extracelular y sodio sería un grado de deshidratación, o un tipo de deshidratación. En cuanto a los egresos, hablamos de las pérdidas insensibles que están causadas por evaporación, por la piel y los pulmones, que estos van a variar de acuerdo a la temperatura, la profundidad respiratoria, ejercicio, la humedad, la excreción urinaria y las pérdidas por heces, que esas son pequeñas, pero se elevan esa pérdida cuando hay una diarrea. En cuanto a las necesidades basales que debemos tener en cuenta de un niño serían, las necesidades se basan en las pérdidas normales de los líquidos y electrolitos que se producen en condiciones normales, y que eso lo podemos ver. Una necesidad basal de agua la podemos sacar, acá vamos a lo que es un plan de hidratación basal de un niño, lo vamos a dividir en, según el método de Holiday-Segar, que es de acuerdo al peso, va a ser de 0 a 10 kilos, de 11 a 19, de 20 a 30 y más de 30 kilos. ¿Cómo vamos a sacar un plan de hidratación de una necesidad basal de agua? Vamos a sacarlo por 100 mililitros por kilo por día, ¿está? Entonces, en un niño de 6 kilos van a ser 600 mililitros,
De 11 a 19 van a ser 1000 mililitros más 50 mililitros por cada kilo de peso que pase los 10. Ejemplo, 12 kilos van a ser los 1000 mililitros más 50 por cada kilo que pase los 10, más 2 kilos que pasan, van a ser 12 por 50, un total de 1100. Es decir, que un niño de 12 kilos va a tener una necesidad basal de agua cuando le vamos a aportar un plan de hidratación de 1100 mililitros. De 20 a 30 kilos vamos a tener 1500 mililitros más 20 mililitros por cada kilo que pase los 20, es decir, un ejemplo tiene 25 kilos, van a ser 1500, es decir, 5 por 20 van a ser 1600 mililitros. Cuando tenemos un niño de más de 30 kilos, directamente son 2000 mililitros por kilo. Esa es una forma. Otra forma para sacar la necesidad basal que va a tener un niño es por la superficie corporal, que se hace 1500 mililitros. Perdón, Vivi, Sí. volviendo a la diapo anterior, Sí. es 2000 mililitros día, no kilo. A ver, ¿dónde qué dije? 2000 mililitros, sí, día, perdón. Exacto, más de 30 kilos, 2000 mililitros día. Sí, no lo... Profe, sí. profe, y ahí puede ser que en vez de 12 por 50 mililitros sería 2 por 50 para que me den 1100. Ay, sí, sí, perdón. He puesto mal. Son, claro, son 2 kilos, 12. Sí. Claro, no me da la cuenta, sino... Claro, son 1000 por cada 50, he pasado mal, perdonen. Son 2, o sea, son 2 kilos que van a pasar por 50, son 100, ¿está? Exacto. Perdón. Bueno, ¿me van siguiendo, chicos, hasta acá? Porque Sí, bárbaro, Vivi. los chicos, básicamente, porque este es el... Bueno, en 1500 mililitros por metro cuadrado por día, de acuerdo a la fórmula, se saca la fórmula de superficie corporal, y el ejemplo van a ser 10 kilos sobre 10 kilogramos, 10 por 4, más 7, sobre 10 por 90, más 90. Me da una superficie corporal de 0,47 en un niño de 10 kilos. ¿Se entiende? Bueno. Sí, Vivi, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver las necesidades basales de electrolitos, que son: el sodio va a tener un requerimiento en 1000 equivalentes por kilo por día, de una necesidad basal de 2 a 3000 equivalentes por kilo por día. El potasio, 1 a 2000 equivalentes por kilo por día. El cloro, 3 a 5000 equivalentes por kilo por día. Eso es la necesidad basal de electrolitos. ¿Qué soluciones se van a emplear para hacer un aporte de una necesidad basal? Hoy por hoy se está usando, esto ha ido evolucionando. Hace unos años se usaba el sodio 50, hoy por hoy se está usando el sodio 70 y también se está usando el sodio 90 en una solución polielectrolítica para hidratación venosa rápida. La solución a emplear entonces es el sodio 70, que ¿qué significa? Que vamos a hacer un aporte de 70.000 equivalentes de sodio en 1000 mililitros de solución. Un potasio 20, que van a ser 20.000 equivalentes de potasio en 1000 mililitros de solución. Ejemplo, vamos a un ejemplo de un paciente de 13 kilos de peso, vamos a tener, como habíamos visto anteriormente, un
una necesidad basal de 1000 mililitros por kilo por día, un chico de 10 kilos van a ser 1000 mililitros de solución, más 50 de 13 kilos, vamos a hacer, son 3 kilos que pasan, más 50 por 3, van a ser 1150 para pasar en 24 horas. Esa va a ser la necesidad basal que se le va a aportar de sodio 70 a un niño. Estamos hablando todo basal sin que esté deshidratado. ¿Cómo lo vamos a infundir? En 24 horas, 1150 mililitros dividido 24 me va a dar 47,9, es decir, le vamos a pasar 50 microgotas. Esto se divide el total del líquido en 24 horas. Eso nos va a dar las gotas que le vamos a pasar en microgotas. Si queremos pasar en macrogotas, vamos a dividir eso, supónganse 50 microgotas por minuto o mililitros por hora, como quieramos decirle, dividido 3. Eso en un niño más grande, porque generalmente se hace en los niños más grandes, macrogotas, vamos a dividir 50 dividido 3, y eso nos va a dar macrogotas que se le pasan en 24 horas, ¿sí? En general, se divide ese aporte de líquido 1150 en 24 horas en frascos. Los frascos de suero tienen 500 mililitros, el volumen a infundir puede ser, o que le hagamos 3 frascos, que van a ser A, B y C, de 383 mililitros. Cada uno se le va a infundir ¡ay, por Dios, se me sale! A las gotas que habíamos hablado, o 50 microgotas por minuto, o en macrogotas, en 24 horas, o bien directamente le hacemos un 500 mililitros, van a ser 2 frascos y la mitad de uno. Aproximadamente en forma práctica se hace eso, se ponen frascos de 500 mililitros y se va controlando. Eso en cuanto a lo que es la hidratación basal. Sí, una cosita, Vivi. La solución que empleamos es el glucosado al 5%. Eso me faltó agregarle, que les iba a decir. La solución es glucosado al 5%, el sodio 70, que van a ser los 70 mil equivalentes, los 20 de potasio, y el calcio se hace en los chicos más chiquitos, en los neonatos, se le agrega calcio. Si no, el sodio y el potasio se hacen en los niños más grandes. Otra cosa, el potasio viene 3 molar y 5 molar. Sí, yo eso... Sí, no, era para que tengan en cuenta ellos. ¿Qué significa? Que en 1 centímetro hay 3 miliequivalentes de potasio o 5 miliequivalentes, depende, hay que fijarse en el frasco, si dice 3 miliequivalentes, 3 molar o 5. Y con el sodio, 1 centímetro trae 3.4 miliequivalentes. O sea que en 1 centímetro o en 1 mililitro hay 3.4 miliequivalentes de sodio. Más o menos para que se den cuenta cómo es la cuenta. Yo se lo... es un tema, como les digo, es muy práctico todo esto, y yo se los voy a pasar a modo de esquema en una diapositiva también, cómo diciendo lo que dice el doctor. El cloruro de sodio, que es al 20%, es decir, en 1 mililitro va a tener 3, 4 mil equivalentes. Entonces se van sacando todas fórmulas para que todo quedemos al final en mililitros que se le va a aportar, no se aportan 1000 equivalentes, ¿está? Bueno, profe, cuando lo dividimos, sí. Cuando lo dividimos por frascos, ¿me cambia la cuenta de las
gotas que le paso por minuto? No, no, nosotros vamos a sacar, si queremos aportar esto, lo que estuvimos hablando, se hace dividido 24 horas, ¿sí? ¿Me entendés? Sí, sí. Sí, sí, No, hasta ahí sí. Entonces, no cambia la cantidad de no microgotas. cambia la cantidad de gotas. Claro. Simplemente me Suponete, calculo la yo te di cantidad el de frascos, nada más. ejemplo, 383 mililitros cada frasco. Esto es Sí. así. Se le va a pasar a 50 microgotas por minuto. Suponete que le pusiéramos en forma práctica 500 mililitros, se le sigue pasando 50 microgotas por minuto. Porque en todo caso vamos a tener que pasar 1150 mililitros en 24 horas. ¿Está? Sí, sí, sí. Ahora ya entendí. Gracias. Bueno, ¿me siguen? Bueno, las indicaciones de hidratación parenteral. Perdón, Vivi. Me parece, estaría bueno aclarar, porque por ahí si un día no tienen un micro gotero y tienen que manejar un macro. Sí, es que ya se los dije, Horacio, Bien, bien, tienen que perdón. hacer el macro gotero, en vez de hacer micro gotero, le hacemos macro gotero, es decir, 50 microgotas se los divide en 3 y te va a Bárbaro. dar, suponete, 50 dividido 3, van a ser, a ver, O 60 dividido 3 son 20. Son 20 gotas, Para sí. hacerle más, Sí. más práctico. Bien, bien. Otra, Me había quedado- una cosita que quería agregar yo, en los neonatos y los lactantes pequeños, donde la diferencia en gota la chapita que usamos habitualmente no se usa, se tiene que usar una bomba de infusión. Ujú. Repito, en los lactantes pequeños, en los neonatos más por supuesto, y en los lactantes pequeños hay que usar una bomba de infusión para que lo que nosotros le estemos pasando sea exacto. Sí, No sí. nos pasemos ni nos quedemos cortos en la hidratación que pretendemos hacer. Sobre todo entonces nos va a dar, si le hacemos por bomba, vamos a poder hacerle mililitros por hora, porque las bombas de infusiones, cuando las podemos ver, se ponen, se anota lo que se quiere poner, entonces eso es exacto, como dice el doctor. Bueno, continúo. Bueno, en cuanto a hidratación parenteral, las indicaciones de hidratación parenteral van a ser el fracaso de la terapia de rehidratación oral, el shock hipovolémico, los vómitos incoercibles. Se hizo toda la terapia que dijo Horacio y si no anda, vamos a pasar a una terapia parenteral. Entonces, los vómitos incoercibles, cuando no mejoraron, pasa a una hidratación parenteral, el compromiso neurológico, que van a ser las convulsiones o la depresión del sensorio, los chicos con hilio, las pérdidas fecales graves y sostenidas, sobre todo a 10 mililitros por kilo por hora, un trastorno subyacente que limita la absorción intestinal de sales, como el intestino corto, la mala absorción de hidratos, de carbohidratos, y una deshidratación severa, que obviamente la deshidratación severa ya va a también tener un compromiso del sensorio y todo lo que significa una deshidratación severa. ¿Cuáles serían los expansores? Se expande o con cristaloides, que es el cloruro de sodio al 9%, que es la solución fisiológica, o Ringer lactato. Y como coloides serían la albúmina al 5% o al 4,5%. En chicos que están, vamos a comenzar, con una deshidratación grave y o signos de shock, lo que tenemos que hacer es una expansión al principio, que podemos hacerle cristaloides, que esos actúan sobre el líquido extracelular, es la solución fisiológica, se hace 20 mililitros por kilo en bolo, o Ringer lactato.
Y en cuanto a lo que es la rehidratación endovenosa convencional, vamos a tener en cuenta el volumen de agua que se le va a hacer. Tenemos que tener en cuenta el tipo de hidratación. Acá vamos a medir el sodio y la osmolaridad plasmática, que es lo que yo les dije al principio, y los electrolitos. En cuanto al volumen de agua para una rehidratación convencional, vamos a hacer la necesidad basal, que es lo que estuvimos viendo según la pauta, que es esto, la necesidad basal. Cuando comenzamos a hidratar un chico deshidratado, vamos a tener que hacer esto, primero, de acuerdo a los pesos. Entonces, la necesidad basal es lo que se le va a aportar de líquido. A eso se le va a sumar la pérdida, que acá vamos a tener que ver. Si es una deshidratación leve, se le va a aportar 30 mililitros por kilo. Si es una deshidratación moderada, 50 mililitros por kilo. Y si es una deshidratación grave, vamos a hacerle 100 mililitros por kilo. En cuanto al déficit, vamos a relacionar al peso corporal que ha perdido. Una deshidratación leve va a ser del 3 al 3%, le vamos a hacer 30 a 50 mililitros por kilo. Deshidratación moderada va a haber una pérdida del 7 al 10%, se le va a hacer un aporte 70 a 100 mililitros por kilo. Y en la grave, con una pérdida del 10 al 15%, 100 a 150 mililitros por kilo. Esto, la necesidad basal más pérdidas más déficit, se van a calcular en planes de 8 horas. Vamos a sumar todo, basal más pérdidas más déficit, y se va a hacer en las primeras 8 horas el cálculo. Vamos a aportar el tercio de la necesidad basal, el tercio de las pérdidas y la mitad del déficit. Una vez que se finaliza este plan de 8 horas, si mejora en un 50% del déficit, se debe continuar con igual plan de hidratación, calculando que va a estar normohidratado en las 4 a 8 horas siguientes. En este momento ya volvemos a ajustar el plan. En base a necesidad basal, se hace necesidad basal más las pérdidas, porque estamos viendo que el déficit ya va a estar mejorado o normohidratado. También tenemos que ver el tipo de deshidratación. De acuerdo al sodio, vamos a ver si es isotónica, hipotónica e hipertónica. De acuerdo a la concentración de sodio, que va a ser de 120 a 150 mil equivalentes. Y de acuerdo a la osmolaridad plasmática, que se saque esa fórmula que yo les di al principio. Una cosita, Vivi. Sí. Como había dicho Horacio, para saber si la pérdida de peso era menor del 5 al 10 o más del 10, tenemos que tener un peso actual, ¿no es cierto? Eso significa que vos lo pesas a la mañana, lo volvés a pesar a la tarde y ves la pérdida de peso. En relación al sodio, hay que hacer un laboratorio. Obviamente, tenés que tener una natremia. Si tenés una natremia entre 130 y 150, está normonatrémico. Si está por encima de 150, hipernatrémico, y si está por debajo de 130, hiponatrémico. Claro, eso nos va a dar lo que estoy diciendo un poco acá. Exacto. Tenemos que ver el tipo de deshidratación. Nos va a dar una deshidratación. Si todo esto se hace en base a una deshidratación isonatrémica, ¿sí? Porque va a ser el sodio va a estar normal, entonces vamos a poder aportarle la basal más pérdidas más déficit. Si no, ya vamos a tener que hacer, aparte de la hidratación endovenosa, vamos a tener que aportarle todo lo que es el sodio.
Hoy por hoy, lo ideal y lo que se está haciendo, sobre todo en el hospital de niños, yo se los dejo para que lo sepan, pero yo creí que no era conveniente que hacer tan largo, dado que estamos en un pregrado. Lo ideal es hacer una hidratación endovenosa rápida con la solución polielectrolítica que se hace con sodio 90, es decir, en 1000 mililitros de solución va a haber 70 mil equivalentes de sodio. Son sodio 90, potasio 20, cloro 80, se le hace directamente el bicarbonato y la glucosa. Esto se administra 25 mililitros por kilo por hora hasta que se normhidrata y luego se continúa con la necesidad basal de destrosal 5, cloruro de sodio 50 más 20 de potasio. Y la alimentación bioral en forma rápida para lo que dijimos, porque actúa como regeneradora intestinal la alimentación bioral rápida. Si hay exceso de pérdidas, hay que aumentar el ritmo de infusión a 35 mililitros por kilo por hora. Esto está contraindicado si hay hiponatremia, porque el alto nivel de miliequivalentes de sodio que se le aporta. En una fórmula casera se hace agua destilada, 450 centímetros cúbicos, glucosa, cloruro de sodio, cloruro de potasio y bicarbonato. Bueno, chicos, yo acá quiero agregarle algunas cosas que hay que tener en cuenta, que para empezar una rehidratación endovenosa convencional, hay que tener en cuenta que haya orinado, no se le puede aportar potasio, sino el niño ha orinado. Hay que tener en cuenta el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio depende si está isonatrémico, no es lo mismo un sodio que esté isonatrémico a que esté hipernatrémico o hiponatrémico. ¿Por qué? De eso va a depender. Básicamente, como el sodio está a nivel extracelular, y el nivel extracelular a nivel intravascular, el objetivo va a ser restablecer el intravascular. Si tenemos una deshidratación hipertónica, vamos a tener un sodio alto, entonces eso hay que aportar lentamente el sodio. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer en los estados de esta hipertonicidad, podemos hacer una hidratación muy brusca, y en ese cambio brusco de osmolaridad, digamos, puede afectar a nivel neurológico, producir convulsiones. ¿Qué más? Con respecto al potasio, lo que dije, se debe saber qué potasio tenemos, si el niño ha orinado. Si el niño ha orinado, en principio, si no, se le debe aportar un plan sin potasio, y después tener en cuenta qué potasio tenemos. Si hay una hipopotasemia, la restitución debe ser gradual. ¿Qué más? Y bueno, y en cuanto a lo que dije al principio, el calcio al plan se aporta si los chicos chiquitos, se aporta si hay una hipocalcemia, y bueno, a los menores de 3 meses. Esas serían las indicaciones. Y también lo que tenemos que tener en cuenta son los gases, cuando hacemos todo el pedido de laboratorio, porque si hay un chico que tiene una acidosis metabólica, que es muy normal en las diarreas con deshidratación, hay que hacer un aporte de bicarbonato, una corrección de bicarbonato que va a ser de acuerdo al nivel que tenga el pH y las bases. Bueno, en cuanto a esto, no sé, doctor Salazar, si tiene algo más que aportar, pero yo hasta acá le he dado porque me parece que es un tema que me resulta que no sé cómo lo
lo están viendo porque es bastante engorroso así, de esta manera que lo estamos dando, ¿no? No, está perfecto, Vivi, está muy bien. En realidad, lo único que le quería decir, seguramente los chicos están con la cabeza llena de números, y quería decirles que nosotros los pediatras usamos mucho la calculadora. Estamos permanentemente sacando cálculos, como les dijo la doctora Berea, hacemos cálculos de acuerdo al peso, la cantidad de líquido, la cantidad de cloruro de sodio, la cantidad de potasio, etcétera. Estamos permanentemente con la calculadora. O sea que no se desesperen, vamos a ver en los talleres, ¿no es cierto? Vamos a hacer ejercicios donde vamos a poder reforzar esto que les parece a usted tan engorroso y que en realidad hay que adquirir un poquito de práctica nada más, y van a ver que va a resultar más fácil. Yo lo pensé de esta forma, que bueno, que en los talleres los vamos a ver si se los puedo darle ejercicios con lo que es la deshidratación de los distintos grados y hacerle ejercicios para que lo fueran entendiendo, porque no hay otra manera de entender cuándo se hace un plan de hidratación endovenosa, cómo, en qué momento, y midiendo peso, controlando una serie de cosas si no se practica. Por eso yo hasta acá nomás no me he extendido. Hay otro tipo, ya tendríamos que hablar de deshidratación isotónica, hipotónica, hipernatrémica, que me pareció bastante dándoselos así de esta manera.